Universidad Católica Argentina presenta Index, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA. Conducción, Dr. Nicolás Gorbov. Coordinación General, Dra. María Clara Zamora. La propuesta de hoy es conversar sobre historia de la filosofía, más precisamente sobre el periodo de la filosofía antigua. Nuestra invitada es Ivana Costa, quien es doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, magíster en periodismo por la Universidad de San Andrés y profesora titular de la Cátedra de Historia de la Filosofía Antigua en la licenciatura en Filosofía de la Universidad Católica Argentina. Bienvenida, Ivana, ¿cómo estás? Muchas gracias, Nicolás. Gracias por la invitación. Muy contenta de estar acá y honrada. Para comenzar, quisiera preguntarte, ¿a qué se denomina filosofía antigua? Mirá, eso es muy buena la pregunta porque siempre las periodizaciones son convencionales, digamos, nos ponemos de acuerdo, y en el caso de la filosofía antigua, bueno, habitualmente entendemos la filosofía greco-romana, digamos. Inclusive te diría la filosofía griega y un poquito la romana. La antigüedad se expande, digamos, hacia atrás, digamos, a medida que encontramos y aparecen, digamos, en los documentos, en los testimonios, la arqueología y también, por ejemplo, la papirología y la codicología nos ayudan, digamos, a ir para atrás, pero también se extiende hacia adelante. De hecho, con nuestros colegas de filosofía medieval siempre estamos digamos, en una especie de paso de baile, de hasta dónde llega uno, hasta dónde llega el otro, porque claramente es difícil poner un límite que nosotros consideramos antiguos y lo estudiamos dentro de Antigua a pensadores como Proclo, que están en el siglo V, digamos, ¿no? Digamos, a pensadores neoplatónicos que ya están en la era cristiana, o estudiamos, por ejemplo, bueno, a cualquiera de las ramas neoplatónicas, digamos, que se expanden hacia la era cristiana. Y por supuesto que eso también, hay autores medievales, o que se estudian particularmente en la época medieval, como Agustín de Hipona, ¿no? Como San Agustín, que son anteriores, ¿no? Son un siglo y medio. Entonces, bueno, allí la división en cuanto a lo que es la periodización, ¿no? La división tácita que se suele hacer es que la filosofía pagana, especialmente pagana, se estudia sobre todo en Antigua, o en general ahora muchas facultades han empezado a introducir un seminario o espacios de filosofía tardo-antigua, digamos, la tardo-antigüedad, que es como una particularidad de la antigüedad, mientras que la filosofía cristiana ya se estudia en medieval, digamos. Otra vez, son límites convencionales, eso en cuanto a la periodización y a esta cosa difusa de los límites. Pero vos me preguntás, ¿qué se estudia, digamos, cuándo es la filosofía antigua? ¿Qué se llama filosofía antigua? Y en general se llama, digamos, a explorar el pensamiento de la antigüedad. Vos hiciste muy bien, me preguntaste qué se entiende por filosofía antigua y no por historia de la filosofía antigua. En general, sin duda hacemos historia también, ¿no? Pero no solo hacemos historia. O sea, la filosofía antigua es una filosofía sistemática a ser, digamos, es decir, tiene una enorme cantidad de materiales para indagar sistemáticamente, por ejemplo, éticas de la antigüedad, ¿no? Hay un caudal enorme, digamos, de trabajos sobre la ética de los antiguos, platónica, aristotélica, sin duda, que pone una serie de bases teóricas tales, pero también, por ejemplo, del epicureísmo, del estoicismo, ¿no? Del epicureísmo griego y del epicureísmo romano, que, digamos, en donde notamos también un cambio de perspectiva importante. En fin, eso por decirte solo la ética, que es uno de los ejes más apasionantes, pero por supuesto en ámbito lógico, metafísico también tenemos como una cantidad de propuestas teóricas sistemáticas que no tienen que ver solo con historiar, digamos, con hacer la historia. A mí me apasiona hacer la historia, pero tu pregunta fue por la filosofía antigua, y la filosofía antigua, insisto, tiene, digamos, una vitalidad y una riqueza que te permiten explorarla, digamos, sistemáticamente como
como un universo filosófico lleno de interés. ¿Y cómo surgió tu interés por esa área del conocimiento? Mira, cuando yo empecé filosofía, la verdad que no pensaba que me iba a dedicar a Antigua, no era particularmente, tampoco sabía muy bien exactamente a qué, si alguna época en particular me quería especializar, la verdad que no tenía esa idea. A los 17 años cuando me inscribí, cuando empecé, sí recuerdo el impacto que me produjeron en su momento las clases de Historia de la Filosofía Antigua en la UBA, donde yo estudié. El titular de la cátedra era Conrado Eggersland, un gran helenista y platonista que murió muy prematuramente, ¿no? Él y su cátedra, ¿no? Que eran, bueno, quienes eran sus apuntes, ayudantes de cátedra, ¿no? Hoy sus ayudantes de cátedra son filósofos de primera línea mundial. Me acuerdo que estudiábamos con Alejandro Vigo, que ahora enseña en Chile, con Marcelo Boeri, que también está ahora enseñando en Chile, Gabriela Carone en Estados Unidos. O sea, había un grupo de docentes también sumamente comprometidos. Y me acuerdo de la enorme capacidad de involucrarnos que tenía ese grupo docente, ¿no? Un grupo docente, digamos, que nos llenaba de estímulos. En realidad fue el impulso que me dio ese grupo, digamos, que trabajaba, además de dar clases, investigaba colectivamente. En ese momento me acuerdo cuando yo estudiaba, estaban trabajando en una traducción del Timeo de Platón, uno de los diálogos más fascinantes, digamos, y decisivos en lo que hace a la antigüedad, ¿no? Y sobre todo en la antigüedad tardía, ¿no? Impacta enormemente, y en todo el pensamiento, en toda la filosofía, la primera filosofía judeo-cristiana, ¿no? Tiene un impacto fenomenal. Y entonces el grupo estaba trabajando en traducción, y algunos que estábamos muy interesados y nos mostrábamos muy interesados nos invitaron cuando todavía éramos estudiantes a integrar esos equipos, y fue realmente una experiencia formativa decisiva, ¿no? Entonces no me quise ir más de la antigüedad. Por supuesto que me interesan otros periodos, y conectar, digamos, sobre todo en los últimos años, conectar la antigüedad con su recepción y su transformación en parte de la Edad Media y en la Edad Moderna, donde hay un redescubrimiento de los clásicos, ¿no? Y se los lee, pero en otra clave, ¿no? Entonces, ese tipo de cruces, y bueno, por supuesto en la filosofía contemporánea, que está atravesada por elementos que pensaron los antiguos, que reflexionaron los antiguos, a los que los antiguos, digamos, con una diferencia en cuanto a modo de vida, a concepción del ser humano, y sobre todo en cuanto a diferencias tecnológicas y científicas, que hacen una diferencia enorme. De todos modos, pensaron muchos temas en común, digamos, con nuestra época. Entonces uno vuelve a ellos, y de hecho entre los filósofos contemporáneos que hoy tienen digamos, ¿cómo diría?, mayor inserción en el debate, en la discusión pública mundial, todos abrevan en alguno o varios autores de la antigüedad, ¿no? Es notable eso. Porque nos están hablando los antiguos, siempre nos están hablando, ¿no? Haciendo algún llamado a la reflexión relevante, digamos, relevante para pensarnos como comunidad, para pensarnos como seres humanos, para pensarnos en la vida pública. No, inicialmente Nicolás no tenía como una dirección hacia la antigüedad, fue el impacto de grandes docentes. ¿Cuáles son los temas o tópicos más importantes de la filosofía antigua? Te decía, hay temas que me costaría dejar uno aparte. Hay temas como más taquilleros, diría, ¿no? Como los hits. Insisto, los planteos éticos en la antigüedad vuelven necesariamente con un gran impacto, ¿no? Lo que tienen muchos autores antiguos, inclusive aquellos que nos vienen, digamos, que llegan a nosotros de manera fragmentaria, ¿no? Por ejemplo, ética epicureísta, ¿no? Tenemos una serie de cartas de Epicuro, pero tenemos en general, siempre hablamos de literatura fragmentaria, ¿no? De obras completas que hayan llegado a nosotros
que se hayan transmitido. Y a pesar de eso, digamos, a pesar de la distancia que a veces pone la cuestión fragmentaria, que uno tiene que estar atento a la fuente, a las versiones, etc., tienen un impacto enorme, literario y especulativo, filosófico. Entonces, bueno, no solamente, digamos, las exhortaciones de Epicuro, la ética aristotélica, ¿no? No solamente con esa mirada, digamos, teórica de poner las bases, de sentar bases de la disciplina, sino también esa mirada tan atenta y tan aguda de Aristóteles a la casuística, ¿no? ¿Qué pasa si yo soy amigo de tal y creo que es un amigo en el sentido estricto, una amistad verdadera y en realidad era una amistad por interés, ¿no? Todo el análisis de los casos en los que uno lee, inmediatamente se encuentra sin duda reflejado, proyectado, pareciera que está hablando de uno. Entonces la ética te diría que es como un hit imbatible. En el último tiempo, digamos, con la crisis de las democracias occidentales, de la idea de democracia, creo que se volvió también muy pertinente la reflexión, la teoría política de los antiguos. Tenemos unos cuantos colegas que se han dedicado muy especialmente a la teoría política antigua que dicen no tiene punto de comparación, las poleis antiguas no son nuestras ciudades y nuestras naciones en mundos globalizados que se combinan. Y eso es cierto, digamos, pero hay una cierta tensión a la relación, por ejemplo, entre lenguaje y comunidad, que es muy importante, me parece, volver a ellos, ¿no? Y a volver a pensar qué es lo que nos hace una comunidad, ¿no? ¿Por qué somos una comunidad? ¿Por qué nos reunimos y nos vinculamos en una comunidad? Ya te digo, en este momento en el que no sabemos bien si nuestra prioridad es ser comunidad de vecinos, de ciudadanos, de la nación, de la patria, del mundo global, ¿no? Es muy interesante, digamos, los antiguos nos hacen un insight muy importante en el qué significa el ser humano como miembro de una comunidad. ¿Por qué vivimos en comunidad? ¿No? ¿Cuál es el sentido y hacia dónde se apunta en esas distintas comunidades de las que formamos parte? Y bueno, y por supuesto, sin duda, uno de los temas que a mí más me interesa, que es la metafísica, o sea, en el sentido de la fundación de la metafísica parece algo tan abstracto y tan difícil de explicar, pero la fundación de nuestras categorías de realidad y de ficción, de realidad y de lenguaje, ¿no? Todo eso lo encontramos en un estado embrionario y una decisiva intención polémica. Esto es real, esto es ficticio, esto es verdadero, esto es falso, pero la verdad y la falsedad se relacionan de qué manera con lo que es real y con lo que no es real, ¿no? Todo ese tipo de preguntas también son preguntas que tendrían, a veces a pesar de su nivel relativamente abstracto, creo que tienen un impacto enorme cuando las reconocemos como un saber y un desarrollo teórico que viene madurándose desde el siglo V a.C., por lo menos, ¿no? Eso digamos, siempre tiene, digamos, me parece que esa capacidad de leer estos problemas, ¿no? Ficción y realidad, en una clave que son problemas también de gran actual y contemporáneo, pero leerlo en la clave de los antiguos nos amplía el campo argumentativo, digamos, ¿no? El campo en el cual podemos seguir discutiendo y plantearnos preguntas sobre esas cuestiones. En la UCA sos la titular de la Cátedra de Historia de la Filosofía Antigua. Si tuvieras que armar un programa, un plan de lecturas para no iniciados, ¿qué obras recomendarías? Depende cuál sea el interés, pero hay muchas vías, digamos, para iniciarse. Algunos se van a interesar por ahí por filósofos, ¿no? Porque se interesan por hacer el abordaje filosófico. Ahí me parece que un hermoso comienzo es leer la Apología de Sócrates de Platón, ¿no? Que es un diálogo, es un texto, no es un diálogo de Platón, ¿no? Sino que se supone que es la reconstrucción
del discurso que dio Sócrates ante los jueces cuando lo acusaban, ¿no? Lo acusaban de no reconocer los dioses que la polis reconoce y en ese sentido corromper a los jóvenes. Entonces ese texto de la apología de Sócrates, que insisto, se supone que es lo que dijo Sócrates, pero no dejamos de pensar que en cierta forma es una reconstrucción de Platón. Tenemos algunas otras apologías de Sócrates, como la de Genofonte, por ejemplo. Y es mucho más poderosa filosóficamente hablando la de Platón, y creo que es una hermosa manera de comenzar y ver por dónde iba la discusión, ¿no? O sea, Sócrates, al hacer ese discurso de defensa ante sus jueces, discurso que sabemos que no tuvo efecto porque lo condenaron a muerte, pero tiene un poder, digamos, un poder retórico muy, muy interesante. Por muchos momentos lo encontramos a Sócrates diciendo: yo valoro mucho, señores jueces, su posición, su decisión, pero más valoro al Dios. Y yo sigo lo que Dios me dice que debo hacer. Eso, digamos, escenas de alto impacto emotivo, retórico también, y también situaciones de gran interés como debate filosófico de época, ¿no? Aristófanes dice de mí tal cosa, la sofística puede pensar tal cosa, y yo digo esto, ¿no? Entonces encontramos en un breve texto una enorme cantidad de elementos. Por un lado, como decía Nicolás, emocionales, que nos impactan como lectores, sabemos cómo termina la historia, qué es lo que está pasando ahí, digamos, y también especulativos, ¿no? Nos dan como un cierto primer panorama, con pantallazos de un panorama de la discusión filosófica latente, digamos. Y así que eso puede ser una linda manera de empezar, porque además vos pensás que la figura de Sócrates, ¿no? No solamente impacta en Platón, impacta en el círculo socrático, un montón de autores como Genofonte, que antes mencionaba, pero también autores que tenemos en forma fragmentaria y que nos damos cuenta que componen, digamos, todo un horizonte polémico sumamente interesante, Megáricos, ¿no? Antístenes, luego los cínicos, en fin, una cantidad de escuelas. En fin, Sócrates es una figura que, como persona histórica, como maestro, impactó entre sus conocidos, su círculo alrededor, pero también como figura filosófica atraviesa, digamos, toda la antigüedad, sin duda. Y más allá, digamos, esta idea del que dialoga con sus discípulos, lo reencontramos en Agustín y lo reencontramos después en el Renacimiento y volvemos a esa forma. O sea, para filosofía hay. Después hay otras maneras de ir metiéndose en la filosofía antigua. Fedón, que es un diálogo bastante más difícil, pero también tiene un componente literario fabuloso. O para quienes se interesan ya directamente quieren meterse en problemas y a discutir problemas, yo les recomendaría La Ética Nicomaquea, que es un texto técnico, ¿no? Lleno de elementos, pero en los que enseguida el lector puede encontrar una discusión que lo involucra, ¿no? ¿Y qué pasa si que me debía, en realidad yo fui a pagarle porque no es que quería pagar, ¿no? Enseguida uno encuentra la manera de encontrarse con situaciones cotidianas, ¿no? Es en el ágora, no es en el shopping, pero tiene o no es en la bolsa de comer, pero uno inmediatamente puede encontrar las similitudes y los cruces para verse involucrado, ¿no? Y si no, como antes comentaba la Ética de Epicuro, la carta a Meneceo de Epicuro es una carta también llena de exhortaciones y de afirmaciones polémicas, ¿no? ¿Por qué el placer por qué identificamos, dice Epicuro, hablándole a Meneceo sobre su escuela, por qué identificamos al bien con el placer? ¿Qué significa en ese contexto placer? ¿Qué significa preferir los placeres? ¿Qué tipos de deseos hay y en qué medida, cuáles de esos deseos son aquellos a los que les tenemos que prestar atención especialmente y cuáles, digamos, en realidad nos llevan a dolores más que a placeres? En fin, también es una carta breve que nos mete de lleno en una discusión que también atravesó
el siglo V, el siglo IV, el siglo III, ¿no? La época helenística entera, y también el mundo romano, el mundo de la filosofía romana. Esos creo que pueden ser 3 hitos. Se me ocurre a partir de esto que propones 2 preguntas. Una que tiene que ver con, por ahí, más vinculado con la historia de la filosofía, que es algo, ya también dijiste cuando mencionaste los socráticos y las escuelas y los círculos. Bueno, ¿qué nivel de circulación tenían estas ideas de estos filósofos en ese momento? Es buena la pregunta y es compleja porque vos pensás que la filosofía nace en un momento en que la cultura es claramente oral. Digo, nace en un momento. Es difícil decir cuándo nace. Me acuerdo que en las clases de nos decía, para Aristóteles, la filosofía nace con Tales, ¿no? Tales de Mileto es el primero, eso es lo que se argumenta en algún pasaje de la metafísica, es el primero que deja de lado las explicaciones teológicas, ¿no? Hoy nosotros diríamos mitológicas, trata de dar un argumento, de recurrir a la argumentación, ¿no? Al razonamiento para la explicación de diversos fenómenos, ¿no? En general, fenómenos astronómicos, meteorológicos, físicos, ¿no? Y ella se preguntaba, ¿y por qué no empezar con Homero? Si hay una cantidad de intuición filosófica riquísima, ¿y por qué no empezar con Hesíodo, como plantea la introducción de la filosofía de Olof Gigon, ¿no? ¿Por qué no pensar que esos poetas, digamos, también tenían una serie de intuiciones filosóficas fabulosas, pero que además las recogen puntualmente a los que nosotros le damos el título de filósofos, ¿no? Mientras que nosotros les llamamos poetas. Bueno, o sea que ya es complicado decir cuándo nace la filosofía, pero en todo caso es lo que, digamos, la periodización se llama la época arcaica, y esta época arcaica es una época oral, de transmisión oral, ¿no? Los poetas escriben en verso, porque el verso, en parte también, el verso es más fácil de recordar, de repetir en la interpretación, ¿no? Entonces la filosofía nace, digamos, los filósofos que nosotros llamamos presocráticos, como Empédocle, como Parménides, escriben en verso, ¿no? También porque esa es una manera de transmitir de manera más fiable. Solemos decir que Platón está en la bisagra entre la cultura oral y la escrita. Y además de esas categorías, cultura oral, cultura escrita, que son las categorías con las que nosotros estudiamos, digamos, a fines del siglo XX, en parte siguiendo una huella importante de muchos autores, pero por ejemplo de Eric Havelock, ¿no? El Preface to Plato, ¿no? El prefacio a Platón, o cómo leer a Platón, se ha traducido de distintas maneras. Pero está esta idea, ¿no? de comenzar a filosofar en el momento bisagra entre que la cultura, en parte, va dejando gradualmente de ser oral para pasarse a la tecnología de la escritura. Pero tenemos otras categorías, por ejemplo, pienso ahora, sí, charlando con vos, en Atenas, donde hay una concentración, digamos, de actividad filosófica muy grande, allí es muy popular y está como institucionalizado el teatro, ¿no? Entonces ese también es una categoría que no entra exactamente en la oralidad y en la escritura, porque si bien el teatro es una performance oral, digamos, para su institucionalización es necesario escribir y llevarla, digamos, a la poli para que se haga el concurso y se puedan evaluar, digamos. Y de hecho, creo que mismo Havelock es el que dice que el título de la tragedia, ¿no? es bastante decisivo en la conformación del libro, de ponerle un título. Entonces, lo que quiero decir es que vos me preguntás cómo se transmite. Y bueno, la tecnología de la escritura fue una gran ayuda. Por eso, en general, todo lo que pertenece a la cultura oral lo tenemos de manera fragmentaria, porque alguien lo fue copiando, ¿no? Y lo que ayuda mayormente a la transmisión es, por un lado, tecnología de la escritura, y por otro lado, la institucionalización de escuelas, ¿no? El hecho de que haya una escuela como la Academia Platónica, ¿no? La que más conocemos, pero también está la escuela de Isócrates, ¿no? que digamos, que tiene otra perspectiva de la enseñanza de lo que es la filosofía, pero donde también hay una transmisión textual.
el Liceo de Aristóteles, con su biblioteca, en fin, hay como un paso institucional muy necesario para la transmisión, porque lo que consigue es, digamos, el grupo de eruditos que conserva un legado textual, ¿no? La filosofía antigua sobrevive en gran medida porque conserva su legado textual. Y insisto, en una época, digamos, donde solo unos pocos tenían acceso a la lectoescritura, ¿no? y compartían, por así decirlo, los beneficios y los productos de esa tecnología, que eran los primeros libros, ¿no? Hay algunas referencias de Platón, por ejemplo, a Sócrates diciendo que él en algún momento quiso aprender sobre la naturaleza, entonces fue a comprar el libro de Anaxágoras, ¿no? Pero bueno, en fin, había una cierta circulación, pero para nuestras categorías actuales obviamente es una circulación limitada al grupo que tenía educación y que podía, digamos, disfrutar del ocio, digamos, el ocio no tenía que trabajar para vivir y entonces podía dedicarse a leer. No es lo mismo que hoy. Como sea, la transmisión creo que está en gran medida asegurada por esta institucionalización, por esta idea de una escuela que es gente viviendo juntas, filosofando juntas, pensando juntas, discutiendo juntas, no de manera ortodoxa, digamos, así por lo menos es en la academia, y en parte en el Liceo de Aristóteles, al parecer también tuvo esa impronta, pero sí discutiendo el legado textual. Y dicho esto, a pesar de que Platón tiene varias filosofías, ¿no? Tenemos dos críticas por lo menos, muy importantes. En el Fedro, ¿no? Que es un diálogo de la madurez de Platón, y en la Carta Séptima, que es una carta que es auténticamente platónica hasta el final de la vida de Platón, pocos años antes de su muerte, en las que hace un llamado a tener cierta desconfianza de la escritura. La escritura, el libro dice, no puede responder, se le pregunta, se le repregunta y responde siempre lo mismo, ¿no? Mientras que el diálogo personal permite decir, pero ¿qué dijiste? ¿Cómo? A ver, repetir la vuelta porque no me parece que no estoy de acuerdo, ¿no? La persona, podemos seguir dialogando, conversando, repreguntando, dudando, mientras que el libro repite siempre lo mismo. En fin, son distintas las cuestiones que le plantea Platón a la escritura, y no obstante lo cual escribe una cantidad de diálogos enormes que son grandes invitaciones a seguir discutiendo. Justamente él reproduce en toda su obra este género, esta modalidad del diálogo, que es lo que en gran medida aprende en Sócrates, pero también aprende en la tragedia, digamos. Son personajes que discuten, y así Platón nunca habla por sí, siempre sus personajes van, digamos, arrojando luz sobre algunos problemas y sobre todo arrojando preguntas, ¿no? que nos quedan todas para nosotros. Así que era un poco limitado, pero esa limitación también lo expandió hacia, bueno, hasta el infinito y más allá. Seguimos leyéndolos con mucho interés. Y una pregunta más vinculada también a tu quehacer como docente, como pedagoga, además de filósofa, que es esta tensión o búsqueda de equilibrio entre la extensión y la profundidad. Bueno, sí, estudiar muchos autores del periodo o profundizar en uno. Tal vez haya que leer Aristóteles, hay que leer bien Aristóteles, leerlo varias veces durante mucho tiempo. Es un preguntón que nos hacemos siempre, digamos, y en parte creo que depende, a veces te diría, depende del grupo con el que nos encontramos, digamos, cuán vasto sea, digamos, por ahí. Te diría que con grupos muy grandes, a veces es difícil entrar en un nivel de profundización muy, muy agudo, porque, bueno, digamos, porque no todos podemos, digamos, el tiempo es finito de las clases, ¿no? Tenemos hora y media, 2 horas, y no todos quizás puedan ser escuchados y escuchar al mismo tiempo. Entonces a veces la profundización es más fácil en grupos más pequeños. En ese sentido la UCA es un espacio muy grato, porque los grupos nunca son, digamos, nunca taponan la posibilidad del diálogo.
Pero también es cierto que uno se tiene que preguntar en qué momento profundizar y en qué momento hacer un panorama, porque por ahí hay profundizaciones más valiosas cuando uno ha tenido un poquito de acceso ¿no? Lo que quiero decir es, por ahí cuando recién empezás, si uno espera de un estudiante que recién acaba de empezar, inmediatamente la profundización, quizás lo asusta, digamos, porque a veces, digamos, a los 17, 18 años, 19 años, uno está diciendo, quiero ver, creo que esto me gusta, o en el lenguaje de un adolescente decía, estoy segurísimo que esto me gusta, y por dentro es, vamos a ver qué es esto. Entonces, a veces, como, digamos, empujar una profundización, a veces puede ser, y a veces no, y a veces al contrario. El estudiante está esperando que digamos, esa escucha, digamos, escucha de sus docentes y de sus compañeros y discípulos, y justamente la escucha de hasta dónde a ellos los atravesó ese texto y qué es lo que quieren decir. En fin, creo que siempre tiene que ser un balance. A veces en historia uno piensa, bueno, historia. La verdad que renunciamos pero sí es cierto que hay dos ejes, que son Platón y Aristóteles, en los que siempre tratamos de profundizar un poco más. Porque realmente son ejes, son pilares, digamos, que reencontramos a lo largo de toda la historia de la filosofía, y que por otra parte es una modalidad, pero las reencontramos no porque a mí se me ocurre que lo reencontramos, sino porque en la Edad Media, en la primera modernidad, en la modernidad tardía, se vuelve ahí, se vuelve esa lectura y se discute esa lectura o se reformula esa lectura. O sea, es un hecho, digamos, textual. Entonces, eso te decía, esos son pilares que ayudan enormemente a un estudiante a después, digamos, estudiar lo que sigue, leer lo que sigue, con un aplomo mayor. Entonces siempre un poquito más profundizamos y tratamos de hacer un insight en Platón y Aristóteles, y esto, digamos, con Gerald Cresta, que es el profesor adjunto en UCA, y en todas las cátedras de filosofía antigua del mundo creo que se lo plantean de la misma manera, digamos, ¿no? Como acá hay pilares a los que tenemos que prestar la atención también para facilitar después un tránsito filosófico un poco más liviano, ¿no? Pero bueno, pero sí es cierto que es un desafío, y en los últimos años hay un reclamo, digamos, una exigencia cada vez mayor de los más jóvenes, y los no tan jóvenes también, porque filosofía es una carrera que afortunadamente también la hace gente no joven, digamos, joven de alma, digamos, psicólogos, psicólogas, abogados, médicos, médicas que dicen, yo quisiera volver acá, quisiera profesar acá, aunque mi vida profesional haya ido por otro lado, siempre me quedé con hacer una nueva lectura. Bueno, eso es importante. La demanda, sea de los jóvenes de biología y los jóvenes de alma, digámoslo así, es veamos un poco más las escuelas helenísticas, prestémosle atención a las escuelas de época imperial, ¿no? Quisiera conocer un poco más de eso. ¿Cuál te parece que es el legado o qué temas y conceptos de la filosofía antigua nos pueden servir para pensar este tiempo que estamos viviendo? Mira, vuelvo, Nicolás, a lo que te decía, comunidad. ¿Qué nos hace ser una comunidad? ¿Por qué nos reunimos en una comunidad? Eso me parece que es súper importante, pero inclusive para pensar nuestra comunidad educativa, digamos, pero también para pensarnos nuestra comunidad argentina, nuestra comunidad en América, en el mundo globalizado. La reflexión acerca del ser humano y la comunidad me parece muy importante, en el sentido de la politeia platónica, ¿no? La república, nosotros conocemos como la república, cuyo nombre es politeia, organización de la polis. Es un texto súper importante, y todo lo que, digamos, y todas las discusiones que provocó, ¿no? En el sentido de, bueno, esto es una utopía, bueno, esto es un castillo en el aire, bueno, esto
no, esto no es política, como algún momento dijo, no, el programa de Platón en la República no es política, es el totalitarismo. O Aristóteles, me parece que esta idea de comunidad de bienes y sobre todo de familia y de hijos no va a funcionar. ¿No? Toda esa discusión, además de los aspectos arqueológicos, tiene una parte de vivacidad sobre qué nos hace vivir en comunidad, digamos, cuál es la idea de justicia a la que le prestamos oídos. Por tanto, eso es una discusión fascinante. ¿Por qué es que se degeneran? Si uno va leyendo la Politeia, la República, libro, todos estallan en temas actuales. Pero vos me hablabas de legado. Yo creo que el legado de la filosofía antigua, más allá de mi preferencia platonizante, creo que la filosofía antigua nos enseña, nos transmite la idea de que filosofar es dialogar, es incluir al otro en la conversación. Es sobre todo un diálogo, mucho más que un tratado, mucho más que una bajada de línea dogmática. Es una conversación, y también es una conversación humana, personal, oral, y también sobre textos. O sea, y tenemos estos textos que seguimos discutiendo porque revelan un valor, digamos, perdurable. Nos vuelven a preguntar por el sentido de la justicia, por el sentido digamos, o la pregunta aristotélica, okay, queremos plantearnos la ética, pero no solamente para saber lo que se lee, para ser buenos, para volvernos buenos. Ese era el objetivo, no era solamente aprender lo que es el bien, sino volvernos buenos. Ese es el espíritu, digamos, que atraviesan los diálogos entre filósofos, entre Platón y Aristóteles, entre los estoicos discutiendo a Aristóteles, o los epicúreos discutiendo algún elemento de Aristóteles o de Platón, y los primeros cristianos retomando esas ideas y diciendo, es así como lo piensan, como lo pensaban ellos, lo pensaban lo mismo, tenemos una misma raíz, ¿no? Vienen del mismo origen, o quizás también se inspiraron igual que nosotros, o tienen sus profetas, en fin, y eso, y la conciencia de que tenemos un legado textual que seguir transmitiendo, rico insisto, en metáforas, en literatura, en historias, en situaciones emocionalmente comprometedoras y apasionantes, y atrás de eso siempre, ¿no? las preguntas que nos dejan después de leerlo. INDEX, donde la ciencia cuenta sus historias. El podcast del Vicerrectorado de Investigación e Innovación Académica de la UCA.